Bueno, primero tenemos que calentar el filamento hasta 3300 grados Celsius gracias a la circulación de la corriente. Gracias a la circulación de la corriente. Y tenemos también que saber la temperatura de operación, que va a ser menor a la fusión, a la de fusión, pero pero tiene que ser cercana a esta para poder generar así una nube electrónica entre los electrones. También la resistividad del filamento, que nos permite calcular la corriente de cizalla, que es para generar, es la que genera la temperatura. Y la constante Richardson nos va a permitir calcular el flujo de carga en el filamento. En la parte de la aceleración inicial tenemos que el flujo de electrones va a tener una repulsión, y esa va a ser atraída por el ánodo. También tenemos que calcular la energía del electrón en el ánodo y la capacidad máxima de electrones que puede haber en el filamento del ánodo, y eso nos va a dar el flujo de la velocidad, perdón, el flujo de la carga, y con esto también vamos a poder saber la velocidad en la que se mueven los electrones, claramente. Posterior al ánodo vamos a tener al cristor, que tiene como función formar los bunches de los electrones mediante cambios de frecuencia según el factor de la propagación, y con esto vamos a poder aquí calcular el ángulo de tránsito con la fórmula 22. También existe un flujo máximo que no se puede sobrepasar, por lo que es necesario continuar acelerando los electrones en la guía de onda. Aquí se busca aumentar la energía de los bunches en sus cámaras o cavidades, ya que al aumentar la energía aumenta la longitud, lo que es necesario para poder sincronizar, y así además saber la velocidad. Luego va a venir la focalización en el target, que nos permite redireccionar los electrones, y esto se logra con el campo magnético, que va a depender del radio de giro. Después tenemos la generación de fotones, aquí, la generación de fotones, que mediante la radiación del frenado tenemos al electrón con un campo que se mueve en dirección que por acción del núcleo cambia. No sé si se entiende. Bueno, como consecuencia se generan los fotones y calculamos la V relativista, y así con el factor de Lorentz, y en base a la aceleración del frenado calculamos la potencia de la radiación, y en base al tiempo de frenado vamos a calcular la energía de radiación producida por el frenado.